Hey, hola a todos, yo soy Kabuji, bienvenidos a otro vídeo para el canal. Y bien, hoy estamos en el vídeo de los 10 peores vecinos de diciembre. Antes de empezar tenemos que hacer mención honorífica a esos 3 vecinos que se han quedado a esto, ¿vale? Se han quedado a nada, que entran en este top 10. Ya sabéis que no lo elijo yo, sino que se elige mediante una encuesta. Esa encuesta la tenéis abajo en la descripción para que vosotros podáis votar por vuestros favoritos y que no caigan aquí. Esos 3 vecinos que se han quedado a nada del top 10 son Navar, Bunga y Trufas. Así que si uno de esos 3 es vuestro favorito, ir a votarlo abajo en la descripción. Ahora sí que sí, dentro vídeo. Bien, en el top 10 tenemos a Mirta, chicos. La verdad, ya la habíamos visto por aquí otro mes. La verdad es que no entiendo que esté aquí, ¿vale? También hay muchos vecinos en este top que no los entiendo y encima hay uno que no entiendo para nada y que se ha pegado un batacazo enorme, así que quedaos hasta el final. Deciros, ¿qué podemos decir sobre Mirta? Yo creo que no es de las peores vecinas, en mi opinión. No es de los peores patitos tampoco. Y sí que es verdad que la casa me rechina un poco, la casa no me convence tanto, ¿vale? Eso sí que es verdad, porque me da un poquito de mal rollo la casa, pero en sí la vecina me gusta, así que si es vuestra favorita, tenemos que ir a votarla abajo en la descripción. Una vecinita que yo pensaba cuando empecé a hacer estas cosas desde hace ya 6 meses, creo que llevo haciendo esto, una vecinita que pensaba que iba a salir en casi todos los tops era Mayra, pero no la hemos visto hasta hoy. La verdad es que me ha parecido un poco flipante. Sabía que era de los peores vecinos, o sea que a la gente no le gustaba mucho, pero nunca la habíamos visto en este top. La verdad me da un poquito de pena porque siempre se le ha tachado como de las peores vecinas y ahora ya la hemos visto aquí. Pensaba que la comunidad la estaba salvando poquito a poco, pero no, esta vez no la hemos podido salvar, así que a ver si la podemos salvar para la próxima. Y deciros sobre la casa, o sea, me encanta, me encanta la casa, mola un montón, el estilo que lleva, la pared es preciosa, así está utilizando los muebles de ratán un poco, con esos un poco muebles más modernitos. Me gusta mucho, Mayra, me gusta tu casa, así que muy correcto. Y ha bajado 9 posiciones respecto a hace 15 días. Como veis, siempre ha estado al filo del top 10, pero nunca llegaba a caer. Así que nada, vamos a pasar con el top número 8. En el top número 8 tenemos a otra patita y otra vez tenemos aquí a Miranda. Ya la vimos también la otra vez y creo que también fue con Mirta, o sea, creo que van juntas de la mano, cuando baja una baja la otra. No sé por qué. Pero me da mucha pena ver a Miranda aquí, la verdad. No, no es de mis peores vecinos para nada. Ha bajado 6 posiciones respecto a hace 15 días. Es decir, siempre estaba también ahí al borde, ¿vale? De estar en este top 10. No lo entiendo, ¿vale? No lo entiendo. Pero sí que es verdad que para gustos, los colores, al final cada uno tenemos nuestros gustos. Y siempre mola que este top vaya variando un poquito. Pero sí que es verdad que yo no habría puesto a Miranda. La casa me gusta un montonazo. Así un poquito con los muebles antiguo, pero también tiene algo de dinastía. Está muy guay, sobre todo el arpa, o sea, le queda súper bien. Y pienso que Miranda no tendría que estar en este top. En el top número 7 tenemos a Ofelia. La verdad me ha sorprendido verla tan bajita, en plan, bueno, tan alta en este caso, ¿no? Porque la última vez que hice el top la vimos en el segundo lugar, en segunda posición como peor vecina. Y ahora ha subido un poquito y está en la séptima. Pero sí que es verdad que yo sabéis que hago el top de 15 días en 15 días. Y hace 15 días estaría en el top número 9 porque ha bajado 2 posiciones. ¿Qué significa esto? Que Ofelia tiene pinta de que en enero la volveremos a ver muy cerquita del top número 1 o que sea la peor vecina de enero. Así que cuidado con Ofelia si es de vuestras favoritas. La verdad es que sí que me encanta su casa, este estilo de que ella es una diseñadora de moda que viene en su casa, que se prueba la ropa, que hace los diseños. Me gusta un montón la idea de su casa, pero la vecinita como tal no me convence. Pasamos al mayor batacazo de hoy. Tenemos aquí a Leocadio. A ver, vamos por partes. Lo primero, ¿qué hace Leocadio aquí? ¿Qué hace Leocadio aquí? No lo entiendo. A mí me encanta Leocadio. ¿A alguien más le gusta? Porque tal vez solo me gusta a mí. Pero no entiendo qué hace aquí. Es que no lo entiendo para nada. Y ha bajado 129 posiciones. O sea, ¿qué ha pasado con Leocadio? No entiendo nada. La casa sí que es verdad que, bueno, está bastante bien. Ese sí, un poquito trastero, ¿no? En plan, está simulando un poco como que está en un tipo garaje de estas habitaciones más estadounidenses, tipo garaje. Está bastante guay, la verdad. Me gusta mucho.
pero no entiendo qué hace Leocade aquí, en serio. Así que nada, si es de vuestros favoritos, como me pasa a mí, así que vamos a ir a votarle ahí abajo en la encuesta de la descripción para que suba posiciones. No lo quiero volver a ver en estos tops. Otro de los mayores batacazos de hoy es Altramuz. O sea, yo pensaba que Altramuz era menos favorito, pero me he equivocado totalmente. La verdad es que a mí sí que es verdad que no me convence mucho. La casa no la había visto nunca y es bastante chula. Ahora hablamos un poquito de ella. Pero ha bajado 105 posiciones, o sea, estaba bastante alto comparado con otros vecinos. Y me ha sorprendido, la verdad, me ha sorprendido. Tampoco lo quería ver por aquí, no era de mis peores vecinos, pero bueno, hay que aceptar la opinión que ha hecho la comunidad, obviamente. Y hablando un poquito de la casa, la verdad es que la pared esa le queda bastante bien. Está simulando así un poco tipo bosque, como que está en una acampada en un bosque. La idea es muy chula, el Tramuz. Me gusta tu idea de casa, me gusta un montón. Y nada, vamos a pasar con el top número 4 que se ha quedado a nada de ese podio para ser el peor o la peor vecina. En el top número 4 tenemos a Magenta, la verdad, me lo esperaba. Me lo esperaba, pero os explico por qué. Ya la he visto en muchos tops muy cerca del top número 1, incluso pensaba que iba a estar un pelín más alta, no como la peor, pero sí que un pelín más alta, top 3, top 2... Pero bueno, me ha sorprendido que esté la cuarta porque eso, pensaba que iba a estar un poquito más alta. La casa sí que es verdad que no está mal, o sea, a mí me gusta este rollito que tiene, le pega mucho como es ella, con sus colores, con la ropa, le pega todo. Me gusta. Sí que es verdad que lo que más me ha sorprendido es que ha bajado 42 posiciones. ¿Eso qué significa? Que es que hace 15 días no estaba en el top de 10 peores vecinos. Entonces, Magenta, la verdad es que a la gente hay meses que le gusta un poquito más, hay meses que le gusta un poquito menos, y van con ella un poco, venga, ahora entras, ahora sales, ahora entras y ahora sales. Así todo el rato. Me da un poquito de pena la pobre, y si es de vuestras favoritas, tenéis que votar por ella abajo en la descripción. En el top número 3 tenemos a Moe. La verdad es que me ha sorprendido porque nunca lo habíamos visto por aquí. Es una novedad en el 10 peores vecinos. La verdad es que me ha sorprendido bastante. Vemos esa pared así de naranjitas y vemos también esa casa un poco con la colección de frutas, pero también con la colección así más modernita de cocina y tal. La casa es que en verdad me gusta. La casa, no os puedo mentir, me gusta un montón. Los colores le pegan un montón. Lo que pasa que a mí el vecino como tal no me gusta. Y ha bajado 17 posiciones respecto a hace 15 días. Entonces hace 15 días no estaba en el top, pero ahora han decidido meterle en el top. Así que nada, si fuera de vuestros favoritos, ya sabéis lo que tenéis que hacer. En el top número 2 tenemos a César. La verdad es que siempre le vemos aquí, siempre no hay top 10 peores vecinos que no le veamos. Siempre o en segunda posición, en primera, en tercera, siempre está ahí en podio. Me da un poco de pena. No es de mis mayores vecinos, la verdad, ni es de los que más me gusta. Para nada, para gustos los colores, pero a mí no es de los que más me gusta. Pero sí que es verdad que me da pena verlo un mes, otro mes y otro mes, así constantemente. Lo que más me gusta es su casa. Su casa me parece preciosa, o sea, lo que no tiene el vecino lo tiene su casa, porque es que es de lo mejorcito. Su casa es de lo mejorcito, me gusta un montón y ha bajado 11 posiciones respecto a hace 15 días, es decir, hace 15 días no estaba en este top, así que por favor, a ver si podemos, aunque sea, que suba un poquito de posiciones y no verlo siempre en ese top 3. Y ahora sí que sí, pasamos con el top número 1 y que es el peor vecino o peor vecina de diciembre. Y la peor vecina de diciembre es Jimena. La verdad es que me ha sorprendido que sea Jimena un montón. Pensaba que iba a ser otro, pensaba que iba a ser otra vez Harpo o Hipoleo, cosas así, pero de repente he visto a Jimena y he dicho, no puede ser. No puede ser. Sí que es verdad que Jimena no es de mis vecinas favoritas, pero pensaba que estaría un poquito más alta. Lo que más me ha sorprendido es que solo ha bajado 5 posiciones. ¿Qué significa eso? Que hace 15 días ya estaba en este top. Así que me ha sorprendido bastante. Hablando de su casa, la verdad es que me gusta. Su casa me gusta mucho, sí, estilo japonés, con todo esto así, de los hornos así de leña, con la pared esta que me encanta, el futón ahí. La verdad es que mola mucho su casa. Lo que pasa que a mí la vecinita como tal incluso me da un pelín de miedo. Así que nada chicos, espero que os haya gustado un montonazo este vídeo. Si es así, dejar vuestros super likes, suscribiros aquí abajo, compartir el vídeo con todos vuestros amigos para que se enteren de estos 10 peores vecinos de diciembre. Darle a la campanita para que YouTube os notifique cada vez que suba nuevo vídeo. Y decirme aquí abajo en los comentarios de estos 10 peores vecinos
cuál es el que vosotros creéis que tendría que haber quedado en primera posición. Y ahora es que sí, nos vemos en un próximo vídeo. ¡Adiós!